El coche de Emma redujo la velocidad hasta casi detenerse cuando se acercó al borde del bosque. La densa copa de los árboles se alzaba sobre ella, con sus ramas entrelazándose para formar una cortina de sombras casi impenetrable. Su corazón latía con fuerza en su pecho, no por miedo al bosque, sino por el peso de la carta que apretaba entre sus manos temblorosas. La letra de su madre, familiar, pero ahora distante, la miraba fijamente. Las últimas palabras resonaban en su mente. Encontrarás lo que has estado buscando en el bosque. Sigue los susurros. Ellos te guiarán. El motor zumbaba suavemente mientras permanecía sentada en el asiento del conductor, mirando la oscura entrada que tenía delante. Este bosque no era un lugar cualquiera. Era el lugar del que su madre siempre le había advertido que se mantuviera alejada. Se decía que estaba vivo, susurrado en tonos apagados por los lugareños que hablaban de voces extrañas y personas que desaparecían. Sin embargo, ahí estaba ella, contra todo instinto, sosteniendo un mensaje final de la única persona a la que nunca podía decirle que no. Respirando profundamente, Emma salió del coche. El aire estaba más frío de lo que esperaba, con un leve aroma a pino y tierra húmeda. En el momento en que su pie tocó el suelo del bosque, pensó que lo escuchó. Un sonido tenue, casi imperceptible. Un susurro. Sus ojos miraron a su alrededor, pero nada se movió. Sacudió la cabeza, descartándolo como nervios. Pero entonces volvió a escucharlo, esta vez más claro. Una voz suave, ni masculina ni femenina, casi melódica, susurró su nombre. Emma. Su estómago se tensó. Se congeló, conteniendo la respiración. Parecía un truco del viento, pero el sonido tenía un peso, como si el bosque mismo estuviera vivo y la llamara. Apretó la carta con más fuerza y se obligó a dar otro paso. El crujido de las hojas bajo sus botas parecía increíblemente fuerte en el silencio inquietante. Miró hacia su coche una última vez. Los faros iluminaban el camino de tierra, pero más allá, todo estaba envuelto en oscuridad. Los susurros se hicieron más fuertes a medida que avanzaban más adentro del bosque, moviéndose entre los árboles. Ya no eran solo sonidos aleatorios. Estaban formando palabras, tenues y fragmentadas, pero inconfundibles. Acércate, encuéntralo. Su corazón latía más rápido. Una mezcla de curiosidad y temor la impulsaba hacia adelante. Su mente le gritaba que retrocediera, pero algo más profundo, algo primitivo, la instaba a continuar. Notó un símbolo tallado en la corteza de un árbol, un círculo con líneas dentadas que lo atravesaban, igual que el que estaba dibujado al final de la carta de su madre. Sus dedos rozaron la áspera superficie del grabado, y en cuanto lo tocó, los susurros se detuvieron. El repentino silencio era ensordecedor. Miró a su alrededor, respirando de forma irregular, esperando algo, cualquier cosa. De repente, una voz baja habló detrás de ella. «No deberías haber venido aquí». Emma se giró, con el corazón en la garganta. Un anciano estaba a pocos metros de distancia, su figura mezclándose con las sombras. Su rostro era curtido, sus ojos afilados y penetrantes. No parecía amenazante, pero había algo inquietante en él, algo que le hacía tensarse el pecho. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Él inclinó ligeramente la cabeza, estudiándola. «El bosque no perdona fácilmente», dijo, su voz calmada pero cargada de advertencia. «Da, pero toma más de lo que estás dispuesta a perder». Emma tragó saliva, intentando calmarse. «No tengo otra opción», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Necesito encontrar algo». La expresión del hombre no cambió. «El bosque siempre te da lo que buscas», dijo, dando un paso más cerca. «Pero ten cuidado con lo que pides». Antes de que pudiera responder,
Él se dio la vuelta y desapareció entre los árboles, dejándola allí de pie, con las manos temblorosas y el corazón latiendo con fuerza. Por un momento, pensó en correr de vuelta a su coche, en dejar ese lugar y olvidar la carta por completo. Pero entonces los susurros regresaron, más fuertes esta vez, más insistentes. Emma, sigue, encuéntralo. Dividida entre el miedo y la promesa de respuestas, respiró hondo y se adentró más en el bosque, sin saber que las sombras a su alrededor se movían, observando cada uno de sus pasos. Emma siguió caminando. Sus pasos crujían suavemente contra el suelo cubierto de hojas. Los susurros se hicieron más claros, aunque seguían siendo tenues, como si vinieran de lejos, pero lo suficientemente cerca como para atraerla. Los árboles parecían más altos ahora, sus ramas retorciéndose como brazos extendidos. De vez en cuando, miraba por encima del hombro, esperando ver al anciano acechando en las sombras. Pero no había nada, solo el inquietante silencio del bosque. Sus dedos rozaron los bordes de la carta de su madre, ahora arrugada por lo fuerte que la estaba sujetando. Quería leerla de nuevo, darle sentido a las palabras crípticas, pero la creciente intensidad de los susurros le hacía sentir que el tiempo se le escapaba entre los dedos. La estaban llevando a algún lugar, de eso estaba segura. ¿Pero a qué? Mientras pisaba sobre un grupo de raíces cubiertas de musgo, notó una tenue luz más adelante. No era una luz natural, como la de la luna o las luciérnagas. Pulsaba suavemente, un resplandor azulado que parecía respirar. Sus pasos se aceleraron, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y anticipación. Los susurros crecieron. Ahora se superponían, formando palabras casi inteligibles, pero aún fuera de su alcance. Cuando llegó a la luz, se quedó congelada. No era lo que esperaba. Ante ella había una vieja cabaña de madera, sus paredes cubiertas de enredaderas y musgo, sus ventanas empañadas y agrietadas. La luz parecía filtrarse por las grietas de la madera, dándole a la estructura un aura de otro mundo. Su respiración se detuvo. La cabaña no estaba mencionada en la carta de su madre. ¿Por qué estaba aquí? ¿Y por qué sentía que había estado esperando por ella? Emma vaciló en el umbral, su mano temblando cerca del pomo de la puerta. Los susurros se habían detenido de nuevo, dejando tras de sí un silencio tan profundo que le zumbaba en los oídos. Tomando aire con dificultad, empujó la puerta. Las bisagras chirriaron y el olor a madera húmeda y tierra llenó el aire, haciéndole revolver el estómago. Dentro, la cabaña estaba sorprendentemente vacía, salvo por una mesa de madera en el centro de la habitación. Sobre ella yacía un diario encuadernado en cuero, su cubierta desgastada y deshilachada. Se acercó lentamente, su corazón latiendo más fuerte con cada paso. Sus manos temblaban mientras lo recogía. En el momento en que sus dedos tocaron el diario, los susurros regresaron, más fuertes que nunca, pero esta vez no solo la llamaban, suplicaban. «No, lo leas». Ignorándolos, Emma abrió el diario. Las primeras páginas estaban llenas con una letra familiar, la de su padre. Su pecho se apretó mientras sus ojos recorrían las palabras, cada línea cortando más profundo que la anterior. Había escrito sobre el bosque, sobre cómo él y su madre habían venido aquí años atrás. Hablaba de los susurros, de las marcas en los árboles y de un lago escondido en lo profundo del bosque, un lugar que llamaba la fuente de todo. Pero no era solo un relato de sus visitas. Las palabras se volvieron más oscuras, más desesperadas. Su padre hablaba de escuchar su nombre en los susurros, de ver sombras que no eran las suyas. Escribió sobre cómo su madre se había obsesionado con el bosque, regresando una y otra vez,
buscando algo que él no podía comprender. Entonces llegó a la última página y su corazón casi se detuvo. Escritas con la mano temblorosa de su padre estaban las palabras: el bosque se la llevó. No pude detenerlo. Si encuentras esto, Emma, vete antes de que también te tome a ti. La cabaña se sintió de repente más fría, como si las paredes mismas se estuvieran cerrando sobre ella. Su respiración se aceleró, su mente corriendo. Su madre no solo había muerto, había sido llevada por este lugar, este bosque, y ahora la había traído aquí. ¿Pero por qué? ¿Estaba tratando de mostrarle la verdad o de atraerla más profundamente? Antes de que pudiera pensar más, un fuerte crujido sonó afuera de la cabaña. Su cabeza se levantó de golpe, su corazón subiendo a su garganta. Los susurros surgieron de nuevo, casi gritando ahora, y lo escuchó. Pasos, lentos y deliberados, rodeando la cabaña. Apretó el diario contra su pecho, retrocediendo de la puerta. Los pasos se detuvieron, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces, desde fuera, la misma voz baja que había escuchado antes llamó: Emma, aún no es demasiado tarde para irte. Pero esta vez no sonaba como una advertencia, sonaba como una trampa. El pecho de Emma se apretó mientras la voz resonaba a través de las paredes de la cabaña. Retrocedió, sus dedos apretando el diario con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sus instintos le gritaban que se quedara donde estaba, pero los susurros, ahora un murmullo caótico de palabras fragmentadas, parecían empujarla hacia la puerta. La carta de su madre brilló en su mente. Sigue los susurros, ellos te guiarán. ¿Pero la estaban guiando realmente? ¿O la estaban atrayendo hacia algo de lo que no podría escapar? La voz volvió, baja y deliberada. Aún puedes regresar, Emma. El bosque no te necesita. No todavía. Su respiración se cortó. ¿Quién eres?, gritó, su voz temblorosa. ¿Por qué me sigues? No hubo respuesta. El silencio presionó contra sus oídos, sofocante. Lentamente, se acercó a la ventana, mirando a través del vidrio agrietado. El bosque afuera estaba bañado en sombras, el resplandor azulado ahora más tenue, parpadeando como si el bosque mismo estuviera respirando. No había señales del anciano, pero algo más llamó su atención. Una figura se encontraba al borde del claro, parcialmente oculta entre los árboles. No era el anciano. Esta figura era más alta, más ancha y desconcertantemente inmóvil. El estómago de Emma se revolvió mientras entrecerraba los ojos para distinguir mejor, pero en el momento en que enfocó, la figura se desvaneció en las sombras, desapareciendo como humo. Su corazón martillaba en su pecho. Los susurros regresaron, más fuertes, más claros. El lago, encuéntralo, antes de que sea demasiado tarde. Aún con el diario en la mano, sintió un tirón, una fuerza que no podía explicar, que hacía que sus pies se movieran hacia la puerta. El bosque estaba vivo a su alrededor, y cada instinto le gritaba peligro, pero algo dentro de ella susurraba con la misma fuerza. Respuestas. Necesitaba respuestas. Emma salió al exterior, su aliento formándose en nubes en el aire frío de la noche. El claro estaba inquietantemente tranquilo, pero los susurros la guiaron, moviéndose entre los árboles como hilos invisibles que la jalaban más profundamente en el bosque. Su entorno se volvió más oscuro, el aire más pesado con cada paso. A medida que avanzaba, notó más marcas talladas en los árboles, idénticas a la que había tocado antes. Los símbolos estaban por todas partes ahora, brillando tenuemente en la oscuridad. Parecían formar un camino, llevándola hacia algún lugar. Sus manos temblaban mientras pasaba los dedos por una de ellas, sintiendo las ranuras profundamente grabadas en la corteza.
Los susurros se hicieron más fuertes. «Apresúrate. Está esperando». Pero entonces los susurros cambiaron. Ya no eran murmullos suaves y persuasivos. Se volvieron frenéticos, desesperados. «Corre, retrocede, no confíes». Emma se detuvo en seco. El bosque de repente se sintió diferente, más pesado, como si los árboles estuvieran presionándola. Giró sobre sus talones, esperando ver a la figura del claro, pero no había nada. Solo oscuridad. Aún así, no podía deshacerse de la sensación de que la estaban observando. Su corazón latía con fuerza mientras avanzaba, respirando con dificultad. Entonces lo vio. Un tenue resplandor delante, como la luz danzante en el agua. Los susurros aumentaron de nuevo, superponiéndose en un torbellino caótico de voces. «El lago, guarda la verdad, pero ten cuidado». Cuando llegó al borde del lago, se quedó sin aliento. El agua estaba increíblemente quieta. Su superficie brillaba con el mismo resplandor azulado que la había guiado hasta allí. Las estrellas se reflejaban en la superficie, pero el cielo sobre ella estaba cubierto por el denso dosel de los árboles. Era como si el lago tuviera su propio cielo, uno que no pertenecía a este mundo. Emma se arrodilló junto a la orilla, su reflejo mirándola fijamente, pero algo estaba mal. La imagen no era suya, o al menos no era completamente suya. El rostro en el agua se parecía a ella, pero los ojos eran más oscuros, huecos, llenos de una tristeza que le revolvió el estómago. Una voz, más suave que los susurros, surgió del agua. «Has llegado lejos, Emma. ¿Estás lista para ver la verdad?» Emma retrocedió, su corazón latiendo con fuerza. «¿Quién? ¿Qué eres?», murmuró, su voz apenas audible. La voz ignoró su pregunta. «El bosque te trajo aquí porque estás buscando. Pero la verdad no es gratis. ¿Estás dispuesta a dar lo que pide?» La mente de Emma corría. La verdad. ¿Sobre su madre? ¿Sobre sí misma? Sus dedos apretaron el diario, sus páginas ahora húmedas por su sudor. Miró de nuevo el agua brillante, su superficie inquietantemente calma, y se dio cuenta de que estaba al borde de algo mucho más grande de lo que podía comprender. Antes de que pudiera responder, un viento frío barrió el bosque, y la voz habló de nuevo, esta vez más fuerte. «Haz tu elección, Emma. El tiempo se acaba». Emma cerró los ojos, con lágrimas corriendo por su rostro. «Si doy lo que me pides, ¿encontraré la verdad? ¿Encontraré a mi madre?» La voz del lago se detuvo, como si estuviera pensando antes de responder. «Sí, Emma, pero el bosque se quedará con lo que tome». Las manos de Emma temblaban mientras sacaba la carta de su madre de su bolsillo. Ahora parecía más pesada, como si cargara con cada pregunta sin respuesta, cada recuerdo doloroso, cada esperanza que había guardado desde que su madre desapareció. Desdobló el papel lentamente, sus lágrimas manchando la tinta. Miró el lago, que brillaba con una calma inquietante, y luego cerró los ojos. «Tómalo, tómalo todo», susurró finalmente, su voz quebrada pero decidida. En cuanto las palabras salieron de su boca, el lago emitió un destello cegador. Emma sintió como si el suelo bajo ella se desmoronara. Un frío insoportable se apoderó de su cuerpo mientras una fuerza invisible la atravesaba, como si algo profundo, arraigado en su alma, estuviera siendo arrancado. Cayó de rodillas, su respiración entrecortada. Podía sentirlo, su dolor, su tristeza, su culpa. Todo fluía fuera de ella, siendo absorbido por las aguas brillantes. Los susurros se convirtieron en un rugido ensordecedor, como miles de voces gritando al unísono, y luego un silencio absoluto. Emma abrió los ojos lentamente. El lago había vuelto a su calma anterior.
su luz ahora más tenue, parpadeando suavemente como una vela a punto de apagarse. Se levantó con dificultad, su cuerpo débil, pero su mente, algo era diferente. Ya no sentía el peso que había cargado durante tantos años. Su pecho no estaba apretado, su corazón no dolía. La culpa y el dolor que habían definido su existencia se habían desvanecido como si nunca hubieran estado allí. Sin embargo, algo más también había desaparecido. Miró sus manos y se dio cuenta de que el diario ya no estaba con ella. Su mirada se dirigió al lago y su mente se llenó de un vacío inquietante. Intentó recordar por qué había estado allí en primer lugar, pero los recuerdos eran como niebla, desvaneciéndose en cuanto intentaba alcanzarlos. Sus ojos buscaron desesperadamente algún rastro de la carta de su madre, pero tampoco estaba. Y con cada momento que pasaba, su rostro, su voz, incluso su recuerdo, se volvían más borrosos, como si alguien los estuviera borrando de su mente. Emma se llevó las manos a la cabeza, intentando aferrarse a cualquier fragmento de memoria, pero no había nada. Era como si su madre nunca hubiera existido. Respirando con dificultad, Emma dio un paso hacia atrás, mirando el lago con una mezcla de alivio y horror. Había entregado su dolor, sí, pero el precio había sido mucho más alto de lo que había imaginado. De repente, una brisa fría barrió el bosque y una última frase resonó en su mente, como un eco distante. El bosque nunca da sin tomar. Emma comenzó a caminar, sus pasos tambaleantes. El bosque que antes se sentía opresivo, ahora parecía extrañamente tranquilo, casi acogedor. Los símbolos en los árboles ya no brillaban, y los susurros habían desaparecido por completo. Todo estaba quieto, pero dentro de esa quietud, Emma sentía algo inquietante, una ausencia, una falta de propósito, como si un trozo de sí misma hubiera quedado atrás, perdido en el lago. Cuando llegó al borde del bosque, se detuvo. Miró hacia atrás, hacia los árboles que ahora parecían menos amenazantes, y por un momento pensó que escuchaba su nombre en el viento, suave y gentil. Pero al girarse, no había nada, solo el silencio. Emma cruzó el límite del bosque y llegó a la carretera. Su coche estaba allí, esperándola, con los faros apagados. Entró en el asiento del conductor, pero cuando giró la llave, algo dentro de ella se sintió vacío. No podía recordar a dónde iba. No podía recordar por qué había venido. Y aunque no podía explicarlo, sabía que algo importante había quedado atrás, algo que nunca recuperaría. Desde las sombras del bosque, el anciano observaba. Su rostro estaba marcado por una tristeza profunda mientras murmuraba para sí mismo: otra más. El bosque nunca se cansa de tomar. En lo profundo del bosque, el lago brillaba débilmente una vez más, su superficie pulsando con un resplandor tenue. Y entonces, un nuevo susurro comenzó, suave pero persistente. Una nueva voz llamaba, un nuevo nombre que resonaba entre los árboles. El ciclo continuaba, interminable. Historia 2. El bosque se alzaba ante Lucas como una bestia antigua, sus retorcidos árboles extendiéndose hacia el cielo, con sus ramas negras contra la luz menguante. Sus manos se apretaron sobre las correas de su mochila, el peso de su misión más pesado que cualquier otra cosa. El pequeño trozo de papel en su bolsillo parecía quemar a través de la tela, la nota escrita con temblorosas letras de su abuela antes de fallecer. Era su última petición, una que no podía ignorar. Devuélvelo al bosque. Lo entenderás cuando llegue el momento. ¿Devolver qué? ¿Y por qué? Ella no lo había explicado, pero la urgencia en sus ojos durante esos últimos momentos lo perseguía.
La única pista era el extraño colgante ennegrecido que ella había colocado en sus manos, su superficie fría y rugosa como madera quemada. Lo llamó la carga y le suplicó que no lo mantuviera por mucho tiempo. Las historias sobre el bosque no eran nuevas para Lucas. Creciendo en el pueblo cercano, había escuchado las advertencias. Personas que entraban al bosque y nunca regresaban. Luces extrañas vistas parpadeando entre los árboles y susurros, siempre susurros, que parecían seguir a cualquiera que se adentrara demasiado. Se decía que el bosque exigía algo de quienes entraban, y si no estabas preparado para pagar el precio, no saldrías. Pero Lucas no era del tipo que creía en cuentos de hadas. Las historias, pensó, eran solo para mantener a la gente alejada, para evitar que los niños se adentraran. Sin embargo, mientras se encontraba en el borde del bosque, mirando hacia el abismo sombrío, no podía evitar la sensación de que algo lo observaba. Dio un paso adelante. En el momento en que su bota tocó el suelo, el aire cambió. El bosque estaba en silencio, un silencio antinatural, como si hubiera estado esperándolo. Los árboles parecían moverse, sus ramas curvándose hacia adentro, formando un camino casi como un túnel. Sacudió la cabeza, intentando apartar la creciente inquietud. Solo son un montón de árboles, murmuró para sí mismo, su voz sonando pequeña contra el espeso silencio. A medida que se adentraba más, comenzaron los susurros. Al principio eran débiles, como el viento que pasaba entre las hojas, pero se hicieron más fuertes con cada paso. No eran palabras, al menos no unas que pudiera entender, pero transmitían una emoción, algo pesado y crudo, tirando de los bordes de su mente. Se detuvo, escudriñando el bosque a su alrededor. Nada se movía, pero los susurros continuaban rodeándolo como humo. Entonces apareció la primera señal, un árbol con profundas marcas talladas en su corteza, formando una espiral intrincada que parecía brillar tenuemente con la luz tenue. Lucas frunció el ceño, sus dedos rozando los surcos. Estaban cálidos al tacto, casi pulsantes, como si el árbol estuviera vivo. Retiró rápidamente la mano, su pulso acelerado. El colgante en su bolsillo se volvió más frío, enviando un escalofrío agudo a través de su muslo. Lo sacó, mirando el extraño objeto. Los susurros se hicieron más fuertes en el momento en que lo expuso, su tono cambiando a algo casi desesperado. No sabía lo que el bosque quería, pero estaba claro que el colgante era parte de ello. Lucas siguió avanzando, agarrando el colgante con fuerza en su mano. El bosque se volvió más denso, el aire más espeso, como si estuviera caminando a través del agua. Los susurros giraban a su alrededor y luego, abruptamente, se detuvieron. El silencio lo golpeó como un peso, sus oídos zumbando en su ausencia. «Lucas», llamó una voz, suave y melódica, pero inconfundiblemente humana. Se congeló. Nadie más se suponía que estuviera allí. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz firme a pesar del pánico que burbujeaba en su pecho. No hubo respuesta, pero más adelante vio una luz tenue brillando entre los árboles. Vaciló un momento antes de moverse hacia ella. La luz lo llevó a un claro, y en su centro estaba una figura, una mujer, de espaldas a él, con su largo cabello oscuro cayendo en ondas por su espalda. Llevaba un simple vestido blanco que parecía brillar ligeramente en la luz tenue. «Hola», llamó de nuevo, apretando más fuerte el colgante. La mujer se giró lentamente, su rostro pálido y sereno, pero sus ojos eran pozos oscuros y vacíos que parecían extenderse infinitamente. Lucas retrocedió tambaleándose, su respiración atascándose en su garganta. «No deberías haber venido», dijo ella, su voz resonando de manera antinatural. «El bosque no olvida y no perdona».
Yo. Me dijeron que trajera esto, balbuceó Lucas, levantando el colgante. Ni siquiera sé qué es, pero... Los ojos de la mujer se fijaron en el colgante, y por un breve momento su expresión se suavizó. La carga, susurró, dando un paso más cerca. Nunca debiste cargarla. Lucas dio un paso atrás, cada instinto gritándole que corriera, pero la mujer levantó la mano, y el bosque pareció cerrarse a su alrededor. Los árboles se movieron, sus ramas formando una barrera, atrapándolo en el claro. «Lo has traído de vuelta», dijo ella, su voz volviéndose más aguda, más oscura. Pero el bosque nunca deja ir nada sin un precio. El colgante se volvió increíblemente frío en su mano y sintió un dolor agudo recorrer su brazo. Gritó, dejándolo caer al suelo. En el momento en que tocó la tierra, los susurros regresaron, más fuertes que nunca, y la forma de la mujer comenzó a cambiar. Su piel pálida se agrietó, venas oscuras extendiéndose por su cuerpo como tinta en agua. Lucas intentó correr, pero el suelo bajo él se movió, raíces envolviendo sus pies. Los susurros eran ensordecedores ahora, gritando en sus oídos. Los ojos vacíos de la mujer se clavaron en él mientras se acercaba. «El bosque toma lo que se le debe, Lucas, y tú lo trajiste de vuelta». Lo último que vio fue el colgante hundiéndose en el suelo, su brillo extendiéndose por la tierra como fuego. El bosque rugió con vida, y luego no hubo nada más que oscuridad. Cuando los habitantes del pueblo fueron a buscar a Lucas días después, no encontraron ningún rastro de él. Solo su mochila, abandonada en el borde del bosque, y una espiral luminosa tallada en el árbol más cercano. Los susurros, decían, se habían vuelto más fuertes esa noche, y el bosque siempre esperaba al siguiente. La desaparición de Lucas fue tema de susurros en el pueblo durante semanas, una mezcla de miedo y curiosidad. Algunos juraban haber visto luces débiles parpadeando en el bosque por la noche. Otros afirmaban escuchar gritos apagados que provenían de sus profundidades. Pero nadie se atrevió a acercarse, no después de lo que quedó atrás. La espiral resplandeciente en el árbol que parecía pulsar como un latido, como si el bosque mismo hubiera tomado un pedazo de él. Pasaron meses, y la historia de Lucas comenzó a desvanecerse, reemplazada por las preocupaciones mundanas de la vida cotidiana. Pero para Mía, la hermana menor de Lucas, el bosque se convirtió en una obsesión que no la dejaba en paz. Lucas había sido su ancla, su protector, la única familia que le quedaba. La idea de que simplemente desapareciera no tenía sentido para ella. La búsqueda oficial no había dado resultados, y la gente del pueblo estaba lista para considerarlo otra víctima más del bosque maldito. Pero Mía no estaba dispuesta a dejarlo ir tan fácilmente. Ahora estaba de pie en el borde del bosque, en el mismo lugar donde encontraron la mochila de Lucas. Sus manos apretaban las correas de su propia mochila, su corazón latiendo rápido mientras las sombras parecían llamarla hacia adelante. Había pasado semanas reconstruyendo los fragmentos de los últimos días de Lucas, intentando entender las notas crípticas que había garabateado en su diario. Mencionó un colgante, aunque su descripción era vaga, y una carga que debía devolver. Nada tenía sentido, pero sabía una cosa con certeza. Lucas había estado aterrorizado. El bosque estaba en silencio, el tipo de silencio que le ponía la piel de gallina. Mía dio un paso adelante, respirando con dificultad, mientras cada instinto le gritaba que retrocediera. El aire se volvió más frío a medida que se adentraba, el denso dosel de árboles sobre ella tragándose la luz del sol. Los susurros comenzaron casi de inmediato, débiles y rotos, rozando sus oídos como una brisa. Su estómago se tensó, pero se obligó a seguir avanzando.
A medida que caminaba, vio las espirales talladas en los árboles que Lucas había descrito, brillando tenuemente. Parecían vibrar con energía, como si estuvieran vivas. Extendió la mano para tocar una, pero en el momento en que sus dedos rozaron la corteza, los susurros se hicieron más fuertes. Las palabras comenzaron a formarse, desarticuladas y fragmentadas, pero inconfundibles. Mía, no deberías estar aquí. Su corazón dio un vuelco. Se giró rápidamente, esperando ver a alguien detrás de ella, pero el bosque estaba vacío. Los susurros se suavizaron de nuevo, desvaneciéndose en el fondo, pero la inquietud en su pecho solo creció. Continuó avanzando. Sus pasos crujían suavemente contra el suelo del bosque, cada sonido amplificado en el extraño silencio. Entonces lo vio, la cabaña. Se encontraba en el medio de un pequeño claro, su madera ennegrecida y agrietada, con enredaderas subiendo por sus paredes como venas. Un débil resplandor se filtraba a través de las grietas en la madera, la misma luz azulada que Lucas había descrito en sus notas. Su aliento se atascó en su garganta. Este era el lugar donde todo había sucedido, donde Lucas fue visto por última vez. Mía vaciló en el umbral, el aire cargado de algo que no podía nombrar. Los susurros se hicieron más fuertes a medida que se acercaba, ahora casi suplicantes. «Vete, retrocede. Es demasiado tarde». Los ignoró, empujando la puerta. Dentro, la cabaña estaba vacía, excepto por un único objeto tirado en el suelo. Un pequeño colgante ennegrecido. Pulsaba tenuemente, el mismo brillo frío de las espirales en los árboles. Su sangre se heló. Este tenía que ser el colgante que Lucas había traído. La carga. Los susurros giraban a su alrededor, frenéticos ahora, casi gritando: «No lo toques, no lo tomes». Pero la mano de Mía se movió por su cuenta, como si algo la estuviera guiando. En el momento en que sus dedos se cerraron alrededor del colgante, la cabaña tembló violentamente, las paredes crujiendo como si el bosque mismo estuviera rugiendo en protesta. El colgante ardía contra su palma, su brillo extendiéndose por su brazo como venas de fuego. Los susurros estallaron en un rugido ensordecedor, y entonces lo escuchó. La voz de Lucas. «Mía, ¿por qué viniste aquí?» Su cabeza se levantó bruscamente, su corazón martillando. Lucas estaba de pie en el marco de la puerta, su rostro pálido, sus ojos amplios con una mezcla de alivio y terror. Pero algo en él estaba mal. Su figura parpadeaba en los bordes, como una señal débil en una pantalla rota. «Vine a buscarte», dijo ella, su voz temblorosa. «No podía dejarte». «No deberías haber venido», la interrumpió, su voz cortante. «Es demasiado tarde para mí. Tienes que irte. Ahora». Mía apretó el colgante. «No sin ti. No puedo simplemente dejarte aquí». Lucas negó con la cabeza, su expresión oscureciéndose. «El bosque no deja ir a nadie, Mía. Ya me ha tomado. Y ahora te ha tomado a ti». Antes de que pudiera responder, la cabaña se disolvió en la oscuridad, el resplandor del colgante extendiéndose hasta que lo engulló todo. Lo último que vio fue a Lucas extendiendo la mano hacia ella, su rostro retorcido de agonía mientras se desvanecía en las sombras. Cuando Mía abrió los ojos, estaba de vuelta en el borde del bosque. El colgante aún estaba apretado en su mano, su frío resplandor pulsando suavemente. Algo había cambiado. El bosque estaba completamente silencioso ahora, sus susurros desaparecidos, pero su presencia era más pesada que nunca, como si estuviera observándola, evaluándola. Miró hacia abajo, al objeto en su mano, su luz débil pero constante. Entonces lo supo. El bosque la había dejado ir, pero no sin un precio. Algo se había llevado de ella, algo que aún no podía comprender completamente.
Volvió la cabeza hacia las profundidades oscuras del bosque, sintiendo que algo la llamaba. Por un breve instante, creyó ver a Lucas de pie entre los árboles, su figura borrosa, envuelta en sombras. Su voz llegó a ella como un susurro en el viento. El bosque no da sin tomar, y ahora llevas la carga. El colgante pulsó en su mano, enviando un escalofrío por su brazo. Mia dio un paso hacia atrás, alejándose del límite del bosque. Todo en su interior le decía que corriera, pero sus pies parecían arraigados al suelo, como si las sombras mismas la sostuvieran. El colgante, con su débil luz azulada, parecía sincronizarse con los latidos erráticos de su corazón. «Si crees que voy a huir de esto, estás equivocado», murmuró, su voz temblorosa pero desafiante. Había venido a buscar a Lucas, y aunque él la había advertido que se fuera, no podía simplemente abandonarlo. Había algo que todavía no entendía, pero lo que fuera, estaba decidida a descubrirlo. Guardó el colgante en su bolsillo, su fría superficie todavía pulsando débilmente. Con un respiro profundo, volvió a dar un paso hacia el bosque. Esta vez, el aire era diferente, más denso, casi opresivo, como si el bosque mismo se estuviera cerrando a su alrededor. Cada paso se sentía más pesado, como caminar a través de un agua invisible que la arrastraba hacia atrás. Mientras avanzaba, las espirales en los árboles comenzaron a brillar de nuevo, su luz tenue iluminando su camino. Pero ahora parecían más apagadas, como si el bosque estuviera cansado de su presencia. Sin embargo, había algo más, una energía extraña que se filtraba por el aire, vibrando en el suelo bajo sus pies. Era como si el bosque estuviera vivo, expectante. De repente, un sonido rompió el silencio. Pasos, pero no eran suyos. Eran más pesados, deliberados, y rodeaban su posición, como si alguien la acechara desde las sombras. Mia se detuvo, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz resonando en el denso aire. No hubo respuesta, pero los pasos se detuvieron. El silencio que siguió fue ensordecedor, apretando sus oídos hasta que su cabeza comenzó a girar. Instintivamente, llevó la mano al colgante en su bolsillo, agarrándolo como si fuera su única protección. La superficie fría del objeto pareció responder, enviando una sensación de ardor a través de su palma, un recordatorio constante de que no estaba sola. Entonces, salieron de las sombras. 3 figuras emergieron lentamente entre los árboles, sus formas indistintas, como humo condensado en cuerpos humanos. Permanecieron en silencio, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si la estudiaran. Mia retrocedió, su espalda chocando contra la corteza áspera de un árbol. Las figuras no se acercaron más, pero su presencia era sofocante, sus ojos huecos perforando su alma. Finalmente, una de ellas habló. Su voz era baja y gutural, como el crujido de ramas secas bajo el peso del invierno. «La carga ha regresado». Otra figura avanzó un paso, su movimiento inquietantemente fluido, su contorno parpadeando en los bordes como una llama moribunda. «Pero ella no entiende», dijo, su tono casi burlón. «Lleva algo que no puede controlar». Mia apretó el colgante con fuerza, encontrando el valor para hablar. «¿Qué quieren de mí? ¿Qué es esto?», exigió, su voz quebrándose. La tercera figura, más alta que las demás, levantó una mano, señalándola. «No se trata de lo que queremos», dijo, su voz como el viento soplando a través de hojas muertas. «Es lo que el bosque exige». Antes de que pudiera responder, el suelo bajo sus pies tembló, y el colgante en su mano se volvió insoportablemente frío. Cayó de rodillas, llevándose la mano al pecho mientras un dolor agudo atravesaba su cuerpo.
Las espirales en los árboles brillaron intensamente, su luz cegadora, y las figuras se disolvieron en ella. Los susurros regresaron, esta vez más caóticos que nunca, un torbellino de voces que se superponían, gritando: «Devuélvelo, ríndete, o te tomará». La visión de Mia comenzó a desdibujarse, mientras el bosque parecía cerrarse a su alrededor, los árboles retorciéndose y cambiando como criaturas vivientes. Su mente gritaba que soltara el colgante, que lo arrojara al suelo y huyera. Pero algo más profundo, algo primordial, la sostuvo. No podía rendirse ahora. Tenía que saber la verdad. Tenía que salvar a Lucas. Con cada gramo de fuerza que le quedaba, Mia se puso de pie. El colgante en su mano brillaba con más fuerza, su luz cortando las sombras que la rodeaban. El bosque rugió en protesta, los susurros transformándose en un grito ensordecedor. Se tambaleó hacia adelante, siguiendo la tenue luz de las espirales, su cuerpo temblando, pero su voluntad inquebrantable. Entonces lo vio. Un árbol enorme en el corazón del bosque, su tronco cubierto con miles de espirales, cada una brillando débilmente. Los susurros parecían emanar del árbol mismo, sus ramas retorciéndose hacia el cielo como brazos esqueléticos que arañaban el vacío. El colgante pulsaba violentamente, como si fuera atraído hacia el árbol, y Mia supo que ese era el final. Ese era el lugar donde todo terminaría. El árbol ante Mia parecía respirar. Sus espirales brillaban con un ritmo que se sincronizaba con los latidos erráticos de su corazón. Cada paso que daba hacia él hacía que el aire se volviera más pesado, más cargado con una energía que no podía comprender. El colgante en su mano ardía intensamente ahora, como si estuviera vivo, jalándola hacia adelante, negándole la opción de retroceder. Cuando finalmente estuvo frente al enorme tronco, pudo sentir el calor irradiando de las espirales. Las tallas parecían estar en constante movimiento, cambiando de forma sutil, como si estuvieran escribiendo algo que no alcanzaba a leer. La voz de Lucas resonó en su mente una vez más, suave pero cargada de desesperación. «Mia, no lo hagas». Cerró los ojos, luchando contra las lágrimas. Su cuerpo temblaba, pero no podía detenerse ahora. «No voy a perderte», murmuró, su voz temblorosa pero firme. Sabía que cualquier respuesta estaba contenida en este árbol, en este lugar que parecía latir con el alma misma del bosque. Alzó el colgante, su luz azul brillante bañando las espirales con un resplandor más intenso. De repente, el suelo tembló violentamente y el tronco del árbol comenzó a abrirse, una grieta profunda que se extendía desde su base hasta la mitad de su altura. Un oscuro vacío se reveló en el interior, y un viento helado brotó de él, golpeándola con una fuerza que casi la derriba. Dentro del árbol, algo brillaba tenuemente, un resplandor similar al del colgante. Mia miró más de cerca y vio lo que parecía ser otro colgante, idéntico al que sostenía, flotando en el aire oscuro, girando lentamente. Pero este era diferente. Su brillo era más fuerte, más feroz, y las raíces del árbol parecían extenderse hacia él, como si se alimentaran de su energía. Los susurros se intensificaron, ahora más claros que nunca, sus voces superpuestas pero comprensibles. «Devuélvelo. Toma su lugar. Elige». Mia se tambaleó, sus pensamientos desordenados. Tomar su lugar. ¿Elegir qué? Todo dentro de ella le decía que estaba jugando con fuerzas que no podía controlar. Pero el rostro de Lucas, su voz, su recuerdo, la empujaban hacia adelante. No había llegado hasta aquí para fallar. Avanzó un paso más, el colgante brillando cada vez más intensamente. Extendió la mano hacia el resplandor dentro del árbol, el frío envolviendo su cuerpo como una marea helada. Cuando sus dedos rozaron el colgante dentro del árbol,
Todo se detuvo. El viento, los susurros, el temblor. Un silencio absoluto la envolvió. De repente, su mente se llenó de imágenes, recuerdos que no eran suyos. Vio el bosque como había sido una vez, vibrante, lleno de luz, un lugar donde la gente acudía en busca de paz y respuestas.